Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Listos porque ya está con nosotros Ale Guillén, ya te extrañábamos, qué gusto tenerte esta noche. Muchas gracias, Lidia, buenas noches al auditorio. Oye, se nos juntaron muchísimos temas. Un montón. ¿No? Tuvimos tantos cambios, seguimos pendientes de lo de Donald Trump, pero ahora tenemos un nuevo papa, ¿no? Un nuevo papa que vamos a estar analizando y puliendo este mensaje tan fuerte que ha dado, incluso desde su primer mensaje, ¿no? Desde la primera misa. Tenemos la situación de los ediles investigados y detenidos aquí en Puebla. Tenemos también, pues, platicábamos del tema del Poder Judicial de esta elección. Ale, muchísimos temas. Muchas cosas, muchas noticias que evidentemente nos hablan de la difícil situación en la que vive Puebla, México y el mundo en un cambio de época, ¿no? Total. En donde estamos en pleno cambio de época y están cambiando muchos de los de las reglas que hasta hace 10 años todavía estaban vigentes, y ahora en este momento pues estamos viendo que esas reglas, a partir de los últimos, ¿qué te gustan? 4, 3, 2, 1. Sí, ¿no? Casi. En donde hay una serie de datos que por lo menos no nos permite a nosotros hablar con certeza de lo que antes sí podíamos hacerlo. Antes podíamos plantear escenarios y tener ciertas altas probabilidades de que así sucedían las cosas. Pero hoy estamos frente a un escenario fundamentalmente es que a veces de incertidumbre, extremista, ¿no? Incluso. De incertidumbre, y que te vas a los extremos, ideológicos particularmente. Sí, claro. Entonces, todos estos acontecimientos que acabas de mencionar, más otros más, ¿no? Que se siguen sumando. No, este asunto de que le quitaron a la gobernadora de Baja California su visa, y bueno, pues ya me imagino que medio mundo anda preocupado porque se la quiten también. En fin, yo creo que hay acontecimientos que están poniendo a prueba no solamente las instituciones, que ya vimos que la institucionalidad en México pues está francamente ya en un cambio ya de reglas, un cambio de institucionalidad, e incluso se habla de un cambio de régimen. Pero si gustas, primero planteamos el asunto del Papa, que creo que fue... del Poder Judicial, como para quieras. cerrar lo que veníamos platicando con conectamos. Ceci y con Laura sobre esta elección, sobre este formato 3 de 3, este ejercicio que deberían estar realizando los candidatos, las candidatas, y lo hemos platicado y lo hemos cuestionado muchas veces. Ale, yo creo que ya no tiene caso seguir insistiendo de si era o no correcto, ¿no? O válido que se realizara este ejercicio como para combatir la corrupción, como cuando sabemos que hay otras formas, ¿no? Incluso de poder mejorarlo, y cuando vimos incluso desde la selección de los candidatos, ¿no? Las irregularidades, las listas que compartían algunos funcionarios, entonces, que eso nos genera duda. Entonces, tener el conocimiento y el análisis, incluso la reflexión como ciudadanos, de qué vamos a elegir, ¿no? Exacto, sí, tener el conocimiento y sobre todo tener claro que la reforma al Poder Judicial se hizo tan a las carreras, se hizo tan mal, que bueno, ya estamos viendo algunas de las consecuencias. Mira, el día de ayer, por ejemplo, ya hasta en el Washington Post apareció en primera plana la nota en la cual se habla de cómo hay el riesgo de que gente que está postulada para ser parte del Poder Judicial pues tiene nexos con el narcotráfico. Y entonces viene la foto de quien fuera la abogada del Chapo Guzmán, como una de las candidatas a ser parte del Poder Judicial. Entonces, por ello creo que la invitación que hacían hace un momento tanto Laura como Cecilia,
la invitación para que se buscara que los candidatos o las candidatas al Poder Judicial que están aspirando a ocupar un cargo, ya sea como magistrados, como ministros o como jueces, que participaran en este ejercicio de presentar su declaración patrimonial de intereses y la hacendaria. Entonces, creo que eso, pues, por lo menos podría darle a la gente que está interesada en participar, en votar, en ir a votar, pues por lo menos que les dé un nombre, que diga, bueno, pues esta persona, pues por lo menos ya me está diciendo de dónde proviene su dinero, si ha pagado impuestos y si tiene algún pariente o cosa por el estilo que esté metido en algún negocio, empresa, etcétera, que pudiera hacer cortocircuito con el quehacer de un juez. Entonces, yo creo que esa invitación me parece muy correcta y también al mismo tiempo hay que informarse, como bien lo comentaba, ¿no? Lamentablemente sí, a la comisión de la encargada de seleccionar las candidaturas, pues de pronto se les colaron al menos 26 personas que no son idóneas para ocupar el puesto, ya sea porque tienen nexos con el narcotráfico, ya sea porque tienen nexos con redes de abusadores sexuales, ya sea porque ni siquiera alcanzan el promedio de 8 en sus estudios escolares. Entonces, 26 personas fueron impugnadas ya por el propio Poder Legislativo y que nos enteramos gracias a que hubo una organización de la sociedad civil, se llama Defensorex, o Defensorx, algo así, que fue la que denunció desde enero, viene denunciando las irregularidades con las cuales primero se están comportando quienes aspiran a ser ministras a la Suprema Corte de Justicia con campañas adelantadas. Y luego, pues poco a poco fueron viendo los currículums de quienes pasaron todos los filtros por parte de la Comisión de Selección el Poder Judicial y cuando estas personas comienzan a hacer el ejercicio de revisar con lupa sus antecedentes, pues nos topamos con gente como la abogada del Chapo y varios nombres que han venido saliendo a cuentagotas en los medios de comunicación, en donde dices tú, bueno, ¿cómo es posible que no detectaron esto? Y con tantos filtros y con tanta maroma que estuvieron realizando. Exacto, ¿no? La presidenta dice, minimiza el asunto y dice, no, son poquitos, o sea, que yo creo que es un porcentaje chiquito frente a las más de 2,000 candidaturas. ¿No? Oye, exactamente. Entonces dices tú, primero que falta de eficacia, eficiencia, incompetente, por decirlo menos, de parte de la gente que participó en estos filtros para que precisamente los candidatos fueran los candidatos idóneos. Si estuvieras hablando de candidatas a la reina de la primavera o candidatos a rey feo en un carnaval, bueno, pues ya ni te peleas. Ni te peleas, 15 cuates, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero estás hablando de gente que va a decidir quién es culpable, quién es inocente, quién va a prisión, quién puede recibir una multa. Estás hablando de ese tipo de personas. Entonces, minimizar el asunto, pues no, tampoco me parece lo correcto. En fin, es realmente, ya lo hemos comentado, es una reforma muy mal hecha, pero bueno, pues estas son las reglas, y dentro de esas reglas, pues hay que buscar la manera de que en medio de todo caos, de todo este caos y de tantas personas que no sabemos bien a bien quiénes son, pues por lo menos algunos que destaquen presentando su 3 de 3, poquito ¿no? de certeza. Exacto, ¿no? En lugar de estar haciendo esos ridículos que tú comentabas, ¿no? Ahí en sus campañas, pues mejor que presenten su 3 de 3, ¿no? Y yo creo que mucha gente estaría complacida y hasta llamarían la atención, mira, pues por lo menos parece honrado, honesto, decente y paga impuestos. Bueno, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que por ahí podría ser. Noto que hay también una tendencia, no sé si tú lo has visto, en redes sociales yo supongo que has visto. De todo un poco. De todo un poco, pero hay gente que está haciendo una campaña en contra y diciendo, no, pues no sale usted a votar, no vaya a votar, ya esto es un fraude, ya le escogieron a usted los candidatos y demás. Bueno, yo sigo sosteniendo que hay que buscar a las personas que sí las hay, que me parece que pueden en un momento dado hacer un papel digno, decoroso, que saben de derecho,
que saben, que tienen la experiencia de haber participado en el Poder Judicial y que creo que podrían amortiguar el golpe que se le ha asestado al Poder Judicial. Sí, claro. Porque en efecto, o sea, es un golpe a la República esto que hemos vivido. Pero pues bueno, ¿de qué manera los ciudadanos podemos amortiguar ese golpe? Bueno, pues participando, me parece, en la elección, informándose y buscando votar por aquellos perfiles que realmente sean los idóneos para ocupar estos puestos y que no te los impongan desde arriba. Que eso me parece que también tendría que reflexionar la gente, ¿no? Al momento de pensar si voy o no a las urnas este 1 de junio. Claro, porque incluso lo vimos y lo vivimos juntos, Ale, cuando fue la selección para la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Para la gobernatura de Puebla, pues vimos la participación de la gente, ¿no? No rebasaba lo que habíamos visto en años anteriores, pero a mí me genera conflicto, son tantos cargos. Y si tú sales y preguntas a la calle, cuesta trabajo que la gente esté realmente empapada, ¿no? De que hace un magistrado, que es una magistrada, ¿no? Que hay un poder judicial que se encarga de tomar decisiones bastante importantes que lo pueden afectar o lo pueden ayudar, claro, ¿no? Entonces, creo que sí es una tarea titánica la que tienen que estar realizando, que no están realizando, unas campañas que hemos visto, ¿no? Que caen de lo gracioso, ¿no? Y no a lo informativo, lo reflexivo, para que la gente realmente salga. Y además se trata de un juez, tú estás viendo potencialmente un juez. No y puede ser que un juez... Exacto. O sea, no, como que no cuadra la idea. No cuadra. Entonces, con la personalidad que debe tener un juez, ¿no? Exactamente. Entonces, sí veo complejo, interesante, literalmente, cómo va a estar funcionando todo. Hemos visto el INE que falta de presupuesto, que un presupuesto menor, oigan, se les ocurrió hacer eso, bueno, planeen perfectamente si para un presidente cuesta tanto, ahora para tantos cargos, bueno, mínimo tener eso en cuenta, ¿no? Y saber cómo se puede manejar, que no lo hemos visto. Sí es la primera y entiendo que va a ser como el parteaguas pero creo que no estamos al 100% preparados. Y hablo incluso de la ciudadanía también. No estamos al 100% preparados, ¿cierto? Y además hay mucha desinformación, Lidia. Total. Mucha desinformación. Yo he visto una y otra vez cómo corre la idea de que es que ¿para qué vas a participar si los votos no los va a contar la ciudadanía, sino que los van a contar allá en lo oscurito? Espérame, para eso existen observadores electorales y esos votos se van a contar en los consejos distritales. Y en los consejos distritales los observadores pueden estar vigilando el conteo de esos votos. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que los ciudadanos no los van a contar, porque además, si uno revisa las boletas como vienen, imagínate que eso lo esté contando el ciudadano que va a dar su día para recibir los votos, y a eso de las 6, 7 de la tarde, noche, a contarlos, además con la cantidad de combinaciones que se pueden dar en medio. Vamos a suponer la boleta, la principal, son 15, 16 candidatos. ¿Cuántas combinaciones se pueden dar para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Siendo, si no mal recuerdo, 5 mujeres y 4 hombres. ¿Cuántas combinaciones se pueden dar de los 16? Entonces, pon a contar, nada más esa parte, pon a contar a los ciudadanos, pues no terminan ese día. Esa es la razón por la cual el INE se aventó el tiro, ¿no? De decir, bueno, pues en esta ocasión lo va a contar los consejos distritales. Y los consejos distritales, ¿hay quienes lo van a contar? Pues la gente que es del servicio profesional de carrera del INE. Entonces, pero bueno, pues ya desinformamos, es que no nos van a contar los ciudadanos, entonces van a ser fraude en lo oscurito. Híjole, ¿con qué facilidad, ¿no? Se da esta desinformación? En fin, hay una serie de datos que lamentablemente van a dar al traste con este primer ejercicio, claro. Pero yo creo que los principales responsables fueron quienes patrocinaron esta reforma. Ellos son los principales responsables de lo que le ocurra al Poder Judicial, si es que se va por la borda todo, si es que se logra rescatar algo, será asunto de los ciudadanos, pero si se va todo por la borda, los responsables son quienes hicieron esta reforma al Poder Judicial, una reforma mal hecha al trancazo, y que no se sabe bien a bien cuál fue la intención, porque resolver el problema de la corrupción, al contrario, ¿no? Le vas abonando más, claro. Porque lo platicábamos, se tenía que cambiar, sí, se tenía que reformar, sí, pero no de la forma en cómo se están dando las cosas, y lo platicamos un montón de veces desde que se puso sobre la mesa. ¿Recuerdas que cuando empezaba a sonar que iba a ocurrir, pues lo veíamos muy lejano?
Y realmente hasta vinieron diputadas, ¿no? Recuerdo que platicaron con nosotros diputadas, no me acuerdo exactamente de qué partido, creo que del Verde o del PT, no me acuerdo, y les cuestionábamos, ¿no? Realmente estar seleccionando a los candidatos, con eso vas a terminar con el problema de corrupción, porque únicamente ahorita se están enfocando en lo federal y lo estatal, ¿no? Que es donde comienza todavía falta. Exactamente, todavía falta. Entonces es un proceso que va a durar muchísimo. Y si así vamos con este inicio, ¿no? Si así arrancamos con estos cambios que va a haber, pues qué preocupante. Claro, como ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Porque el cuestionamiento que hacíamos, Lidia, recordarás, era ese. Si en realidad con el voto ciudadano se le quitara la corrupción a la institución, no, imagínate, el poder legislativo sería angelical, ¿no? Exactamente. Nuestro presidente, nuestra presidenta. No, imagínate. Ale, concluimos este tema. Última reflexión. Pues mira, yo creo que es muy importante el hecho de que nos informemos quienes tenemos el deseo de participar en esta elección del Poder Judicial. Yo creo que es importante informarse, tratar de, por lo menos la intención, la voluntad es que el impacto negativo hacia el Poder Judicial sea el menor posible, porque impacto negativo lo va a haber, pero que sea el menor posible. Y en esa medida creo que lo que se comentó en el primer bloque sobre esta iniciativa de Transparencia Mexicana, los comités de participación ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana de aquí de Puebla, su presidenta Ceci, Laura Ceci, me parece que es una labor plausible en donde se invita precisamente a quienes van a participar como candidatos a esto, pues a que por lo menos muestren unos documentos que les permita ser una carta de presentación, ¿no? Esta es una carta de presentación en la que quizá a lo mejor les puede incluso hasta dar más publicidad que los comerciales que de pronto se pueden hacer espantosos, ¿no? Oye, y ya que estamos mencionando el tema de corrupción, el tema, pues estos, ¿cómo lo mencionaste? Que estaban ligados con narcotráfico, no recuerdo qué palabra usaste. En Puebla, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos? Platicamos, no recuerdo si bien de estos hermanos, ¿no? Que fueron detenidos, sí platicamos de ello. Ahora sale otro candidato. Un presidente municipal. Exactamente, catearon su casa, bueno, lo están ligando incluso, ¿no? Con el tema de, bien, ahí lo vemos en pantalla, que en su casa encontraron armamento, que está vinculado, incluso que usaba negocios para la venta de drogas, o sea, bastante cuestionable, ¿no? Sí. Este personaje, que fue reelegido aparte, ¿no? Y nos ponemos a cuestionar, bueno, realmente cómo está toda la situación, estos candidatos en su momento, ahora ya funcionarios, que han sido investigados, ¿no? Que han sido detenidos porque justo tienen un vínculo con grupos criminales, con grupos del narcotráfico, algo que ha denunciado incluso públicamente Donald Trump. Exacto. ¿No? Si ya lo vemos o lo hacemos más grande. Sí, yo creo que en parte ya viene siendo la dinámica que se ha emprendido, de hecho, desde el inicio de este sexenio, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, la llegada de García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Nacional, a mí me parece que es un personaje que por lo menos está dando ciertos golpes, ¿no? Y lo vemos todos los días reportan, incautamos esto, bueno, ya qué cantidad enorme de fábricas de fentanilo se han descubierto, desactivado, desmantelado, ¿no? Cuando pues apenas se hace, ¿qué te gustan? Medio año se decía que no existían estas cosas, ¿no? ¿De qué están hablando, no? Y bueno, pues de pronto nos encontramos que hay, no sé, ya perdí la cuenta de la enorme cantidad ya de laboratorios de fentanilo que han sido desmantelados. Entonces se ha venido dando esta dinámica junto con la aprehensión de fulanito, sutanito, perenganito, luego aquellos que exportamos a Estados Unidos sin necesidad de pagar aranceles, ¿no? Los narcos que envió la presidenta para allá. Ese tributo, ¿no? Realmente son una serie de decisiones y de acciones que por lo menos estamos observando que sí hay, aunque sea lucecitas, pero aisladas y en diferentes entidades, en donde se puede ver que, bueno, pues en esta ocasión sí se está viendo un combate a la criminalidad organizada. No se ha logrado hacer del todo, ni mucho menos, o sea, lo podemos ver ya en las diferentes entidades de la República, como lo que es tanto los crímenes de alto impacto,
tanto los que tienen que ver con el narcotráfico y todos aquellos crímenes de carácter federal, como aquellos que son del fuero común, lo que llaman del fuero común. Lamentablemente las fiscalías estatales, la Fiscalía General, las fiscalías estatales están siendo rebasadas frente a la cantidad de delitos que se cometen diariamente. O sea, seguimos teniendo, si bien el gobierno dice que están disminuyendo los homicidios, por ejemplo, los homicidios dolosos diarios, pues sí están disminuyendo, pero que digas tú qué barbaridad, ya estamos acabando con eso. No, el asunto sigue en un promedio de entre 50 y 60 asesinatos diarios. Sí. Entonces, eso junto con los delitos que tienen que ver con los robos a casa habitación, lo que le acaba de ocurrir a Los Ángeles Azules, por favor, ¿no? Para poner un asunto así de escándalo, ¿no? Pero eso que sufrieron Los Ángeles Azules, pues los sufren los ciudadanos todos los días, los transportistas en las diferentes carreteras nacionales. Podemos observar este tipo de retenes falsos en donde los paran, los asaltan. Entonces, eso lo seguimos viendo los robos a casa habitación, Lidia. Yo vi tu noticiero, estuve viendo la semana tu noticiero, junto con lo que iba saliendo en algunos otros medios, como del diario en Puebla, por ejemplo, Puebla Capital, tan solo en la zona suroriente, 5 asaltos, entre asaltos. Los asaltos sí, en la zona de las Ánimas, claro, justo todo en esto, el centro, y las balaceras por aquí, por allá, en fin, lo que acaban de ocurrir allá en Boca del Río, en Veracruz, en fin, qué cosa más terrible. Y todos los días, y aun cuando se nota que hay un esfuerzo por parte del gobierno federal y particularmente de García Harfuch, de la estrategia que ha implementado junto con el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, que pues ahí van dando esos golpes fuertes, pues pareciera que es en buena parte para complacer al vecino del norte, mientras que la otra parte de la delincuencia, los otros delitos que sufre a diario la ciudadanía, pues eso siguen ocurriendo y no se ven esos golpes espectaculares que se están viendo en otros lados. Claro. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil en materia de seguridad pública y que se ha agudizado particularmente lo que tiene que ver con los delitos, ya no tanto el narcotráfico, sino que estos que padecen los ciudadanos cotidianamente. Los robos a casa habitación, los robos con violencia, los asaltos en los transportes, en fin, balaceras por aquí, balaceras por allá, personas que no tenían nada que hacer ahí o que estaban en el lugar equivocado, pácatela, les toca lamentablemente perder la vida en esas balaceras, en fin, eso sigue dándose. Y creo que en el caso de Puebla hay que tener mucho cuidado. Puebla no está, hay que decirlo, no está como otras entidades de la República, no está como Sinaloa, no está como Tamaulipas, como Tabasco, como Guerrero o Michoacán o Morelos, no, imagínate, ¿no? Entonces imagínate, no está como esas entidades, pero cuidado, creo que es muy importante que las autoridades a nivel local atiendan o prevengan tengan una política de prevención de los delitos para que pues no nos convirtamos en lo que lamentablemente ya están hechos otras entidades de la República. Creo que estamos a tiempo, justo, ¿no? Platicaba con un especialista sobre la situación en Sinaloa, me dice, es que de la noche a la mañana no va a pasar, pero ni siquiera a largo plazo. ¿Por qué? Porque se necesitan ir estas figuras importantes que no han podido quitar, ¿no? Hablando de un gobernador, en ese caso Rocha Moya, ¿no? Que para que haya un cambio, pero el cambio va a tardar muchísimo en ocurrir. Entonces, si apenas estamos viendo estos foquitos, ¿no?, de inseguridad que antes no se veían, creo que estamos a tiempo de. Ale, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad.
Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Seguimos aquí en A Fondo platicando con Ale Guillén. Hablamos sobre el Poder Judicial, hablamos sobre pues estos funcionarios, ¿no? Que tienen compañías no muy gratas, ¿no? Que no eligieron bien a su compañía. Pero ahora hablemos de un cambio, que yo creo que un cambio para bien, bueno, si continúa con el legado de Francisco, ¿no? Creo que podríamos tener como este cambio, ¿no? Este mensaje de paz, de humanismo con el que cargaba. Hablo de pues, la nueva selección del nuevo Papa, León XIV. Escuchábamos su discurso en literalmente cuando sale al balcón. Para mí el hecho de que hablara español me lanza una señal, ¿no? Siendo estadounidense, incluso con lo que hemos platicado, que está ocurriendo con el país vecino del norte, este mensaje que incluso me compartías, el video que tuvo hacia los periodistas, ¿no? Preocupado por la situación que está ocurriendo con los periodistas, teniendo a México como uno de los países más inseguros para ejercer esta profesión. Creo que es un buen mensaje. Creo que trata de seguir sí con el legado y tocar estos temas que Francisco puso sobre la mesa, pero no dio tiempo de que pudieran continuar y que muchas veces la iglesia no estaba tan de acuerdo, ¿no? De sacarlos a la luz, pero también creo que trae también esta parte conservadora, lo veíamos incluso hasta en su vestimenta, ¿no, Ale? Sí, diferente a cómo salió Francisco el día de su... La forma de ser de Francisco, de la Habemus Papam, ¿no? Ajá. ¿No? Francisco sale solamente con su vestimenta blanca, mientras que ahora León XIV sale con toda la vestimenta tradicional con la que salen los recién nombrados papas, ¿no? Y eso lo vimos con Juan Pablo II, por lo menos a mí me tocó ver eso, con Juan Pablo I, con Juan Pablo II y después con el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Entonces eso lo rompió Francisco. Pero bueno, lo que comentabas en cuanto a las tareas, el quehacer, la visión con la que Francisco dirigió a la Iglesia Católica, bueno, sí, yo creo que el elemento, digamos, más fuerte de continuidad que se puede observar entre uno y otro es el tema de los migrantes. Claro. Creo que ese es el tema principal con el cual me parece que hay una conexión muy clara entre uno con otro. Oye, qué mensaje tan fuerte, ¿no? Hacia Estados Unidos, hacia Donald Trump. Sí. Vamos a ver cómo se da la relación. Porque vi que borró sus fotos, incluso de su cuenta, en donde había como estos mensajes que no estaba de acuerdo del proceder de Donald Trump y de J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente. Pues esos mensajes ya se fueron, ¿no? Ya no los podemos ver. Pero espero que eso no sea un mensaje, ¿no? Una señal de lo que podemos esperar. Pero creo que sí podemos ver como esta diferencia, ¿no? A la mentalidad que traen de Estados Unidos y lo que él podría estar realizando. Sí, yo creo que en ese sentido lo primordial también para el nuevo Papa es la paz. Claro. Es la parte que en donde estás viendo que está prendido el foco rojo allí entre Rusia y Ucrania, y luego lo que pasa en la franja de Gaza, y agrégale ahora el conflicto entre India y Afganistán, bueno, pues el asunto se pone muy complicado. Y luego sigamos con el tema de estas relaciones que se han enfriado, digamos, entre lo que es Europa Occidental con Estados Unidos, y luego Estados Unidos con el presidente que tienen, donde tienen amistades ya por todas partes. Es un mundo complicado, lo que comentábamos al inicio, un mundo complicado, un mundo que parece cambiar sus reglas, estar cambiando sus reglas. Pero tan rápido, Ale, y al ¿no? cambiar, o sea, tenemos que irnos adaptando. Y en este caso las reglas económicas particularmente, ¿no? Este asunto de los aranceles, cómo ha puesto al mundo de cabeza, y bueno, pero obviamente en medio de este caos que podemos observar en las relaciones internacionales, me parece que algo muy importante del nuevo Papa es, por un lado, sí, la continuidad en el tema, por ejemplo, vaya, el que se nota de manera inmediata es la continuidad con respecto a
el tema de los migrantes, el no maltrato a los migrantes, el respeto al derecho de la dignidad de las personas migrantes. Creo que este es uno de los puntos fundamentales que me parece que va a tener continuidad. Se habla mucho también del asunto de el asunto, por ejemplo, de la gente divorciada o de la comunidad LGBT. Se habla mucho también de eso, ¿no? De que el Papa no pudo hacer las grandes reformas de la Iglesia para poder dar entrada a las mujeres sacerdotisas, por ejemplo. En fin, estos temas que pues realmente son temas que hay algunos grupos católicos que presionan sobre esto, pero hay que recordar que estamos hablando de una institución que no es similar. A veces quieren comparar a una institución como la Iglesia, compararla con una república bananera septentrional. No es una república bananera septentrional, en donde pueden cambiar una ley de un año para otro. Eso no lo pueden hacer. Eso no es así. No existe. No existe. Entonces, lo que sí se puede observar es esta apertura de la Iglesia, esta idea en la cual finalmente todos tienen cabida, ¿no? Dentro del amor de Dios, en fin, de lo que predica Francisco, y quizá este Papa lo recoja. Pero hay algo importantísimo, Lidia, que creo que valdría la pena, bueno, dos cosas importantes que me parece que vale la pena reflexionarlas. Primero, el Papa Francisco fue un Papa, en primer lugar, que criticó otra y otra vez la corrupción. Una de mis intervenciones, intervenciones de hace un par de semanas, recién había fallecido Francisco, fue precisamente citar todo lo que el Papa dijo con respecto a la corrupción. Es más, había escrito hasta un libro cuando era todavía el cardenal Bergoglio. Entonces era un tema que a Francisco le preocupaba, ¿sí? Y que bueno, ojalá también este Papa retome ese tema, porque el tema de la corrupción es un problema que lacera a los estados, lacera a los gobiernos y lastima a la humanidad en su conjunto. Entonces, creo que es un tema que me parece interesante y que ahí dejó Francisco en el tintero y que ojalá el nuevo Papa lo retome. Y el otro, el tema de los populismos. Francisco fue, si bien es cierto, él habló mucho del amor a los pobres, sí, pero decía que no hay que solamente hablar de los pobres, sino actuar con los pobres, claro, que es muy distinto. Y entonces criticaba a los gobiernos populistas y sobre todo los gobiernos con una ideología muy marcada, en la cual solamente utilizan a los pobres con fines completamente distintos a los de los propios pobres. En lugar de ayudarlos, ¿no? En lugar de ayudarlos. Entonces, y yo creo que ahí, bueno, pues entran, ya sabemos qué tipo de gobiernos. Varios, ¿no? Yo creo que, le vino a la mente al auditorio un poco. Entonces hay varios gobiernos que, bueno, pues por ahí quizá están sean parte de estas categorías que manejaba Francisco. Entonces son dos temas que me parece interesantes que manejó Francisco y que ojalá el nuevo Papa lo retome. Ahora, hay un asunto que creo que, y es el gran reto, me parece, de este Papa, que lo escuchen. Porque Francisco, si tú recuerdas, en las últimas ocasiones en las cuales él tuvo entrevistas públicas, él se quejaba de que no lo escuchaban. O sea, dejaba un mensaje y no lo escuchaban. Y lo vimos aquí. Aquí vino a dejar un mensaje sobre lo que iba a suceder si se seguía la dinámica de la corrupción, y ve lo que pasó. Y dijo, se va a desatar la violencia, etcétera. Vaya, todo lo que nos ocurrió. Lo que estamos viendo. Él vino en 2016. Todo lo que vino a decir que iba a ocurrir si seguíamos en la dinámica de corruptelas, y fue lo que nos ocurrió en los últimos 6 años. Y que sigue ocurriendo. Violencia, ¿no? Y sigue ocurriendo, ¿no? La violencia, muertos, en fin. Todo eso lo dijo el Papa. ¿Lo escuchó alguien? Bien sabe. Yo, a mí por lo menos, creo que no lo escuchamos, ¿sí? Porque llevamos al país a donde está. Claro. ¿No? Malas decisiones a la hora de votar, en fin. Ya nos meteremos en otra ocasión en este asunto. Pero ojalá a este Papa sí lo escuchen, porque por lo menos a Francisco en su momento, el mismo Francisco lo decía. Él lo reconocía. Lo reconocía, decía, parece que no me están escuchando. Y vaya que
cuando uno analiza sus mensajes, eran mensajes muy profundos, muy claros. Y muy realistas. Y particularmente a los católicos. Yo me pregunto, si un país como México, que se dice 70, 80% de católicos, 70 y algo por ciento de católicos, 77 por ahí así, por ciento de católicos, si hubiesen escuchado al Papa Francisco cuando vino aquí a México, quizá otra cosa sería este país en este momento. ¿Pero qué ocurrió? No, pues a lo mejor nada más fueron a aplaudirle, a verlo y a sacar la foto, etcétera, pero de que lo hayan escuchado realmente los mensajes que dejó y demás, pues lo lamento. No, yo también soy católico, me declaro católico y vaya, creo que no lo escuchamos, ¿no? Ya están las consecuencias. Ojalá este Papa, que está buscando, entre otras cosas, que el mundo comience a convivir en paz, ojalá lo comiencen a escuchar. Y ojalá lo escuchen con respecto a los migrantes, sobre todo aquellos, el gobierno norteamericano que está duro y dale en contra de los migrantes, en fin, y lo que estamos viendo también en Europa occidental, en algunos países en donde es un problema no únicamente aislado, ¿no? El resurgimiento de esos nacionalismos que son francamente racistas y que atentan contra la dignidad de los migrantes. Bueno, yo entiendo las dificultades que tienen los estados al momento de que de pronto llegan estas oleadas de migrantes y qué hacemos ahora con ellos. Pero hay formas, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que el trato con dignidad me parece que es algo que por lo menos tendría que guardar los gobiernos frente a estos mensajes papales. Coincido. Entonces, esto que estamos comentando, pues ojalá la gente lo escuche y ojalá los católicos lo escuchen. Ahorita todo el mundo le aplaude al nuevo Papa, qué bueno que le aplauden y que les gusta, que su gesto, que yo comí con él y cuando éramos niños, ¿no? Salió una foto incluso del rector de la UPAEP, no sé si la viste. Sí, la vi, se hizo viral, como dicen ustedes, ¿no? Sí, la vi. Bueno, qué bueno que hay esas fotos. Bueno, pues ahora es que hay que escucharlo y hay que actuar en consecuencia. Porque ¿no? ¿De qué sirve que tengamos a un Papa que busca la paz, que busca un trato digno para los migrantes, que a lo mejor retoma los temas de el combate a la corrupción, el asunto de los populismos que llevan a la desgracia a sus pueblos, en nombre de los pobres? Bueno, pues ojalá se les escuche y se actúe en consecuencia, pero creo que ahí también tiene mucho que hacer la jerarquía eclesiástica mexicana. Total. Tiene mucho que hacer con respecto a el hablar con los feligreses y el llevar esto que se llama doctrina social de la Iglesia, ahora que es este Papa León XIV, que ya dijo las razones por qué se va a llamar León XIV, o por qué se llama León XIV, por el Papa León XIII, y el Papa León XIII fue quien, entre otras cosas, escribió la encíclica Rerum Novarum, que es el punto de partida para la doctrina social de la Iglesia. En esa encíclica Rerum Novarum, de finales del siglo XIX, el Papa León XIII deja muy claro que está preocupado por la situación de los trabajadores, de los obreros en esa época, era la llamada cuestión social, en donde había una terrible explotación de los trabajadores, y que el Papa León XIII en esa encíclica habla de esa explotación, dice que no está de acuerdo con esa explotación propia del capitalismo liberal de los siglos XVIII, XIX, la Revolución Industrial y todas sus consecuencias, y al mismo tiempo también condena al socialismo, porque no es tampoco la forma para resolver el problema de la cuestión social. Y entonces da una crítica durísima a los socialismos en aquella época que se estaban perfilando para después, en el siglo XX, afianzarse con la Unión Soviética y todo ese terror que conocimos, que se llamó la cortina de acero, como la llamó Winston Churchill, que iba de la Unión Soviética y todo lo que era Europa Oriental y algunos países en el Pacífico. Entonces, esta encíclica Rerum Novarum, que repito es el punto de partida de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, es algo que, por lo cual el propio Papa, hoy León XIV, dice, por eso yo adopté el nombre de León,
por esto, por el León 13 y todo lo que hizo con respecto al tema de los trabajadores. Claro, aquí es otra la circunstancia, es otra la situación que estamos viviendo actualmente, la revolución tecnológica. Allá era la revolución industrial, aquí la revolución tecnológica, y aquí el tema de los migrantes es un tema que es fundamental, porque estamos hablando de gente que tiene el deseo de trabajar, de salir adelante y demás. El asunto es tener la oportunidad que le niegan sus propios países de donde salen. Entonces, esa es la razón por la cual León 14 adopta este nombre, y bueno, vamos a ver de qué manera va este Papa León 14 en las nuevas circunstancias, haciendo que la propia Iglesia, a través de una continuidad de la doctrina social, pueda realmente llevar a buen puerto a que la gente en los países en donde hay católicos pues puedan llevar a cabo las enseñanzas que pudiera dar, o los consejos que pudiera dar León 14 con respecto a la problemática actual de la gente que pues lo que busca es vivir simplemente dignamente. Exactamente. Ale, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y pues por aquí nos estaremos viendo. Claro que sí, con mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden, pueden volver a ver ese programa en YouTube, Mega Noticias Puebla, así se llama nuestro canal, y nosotros nos vemos mañana. Que pasen una excelente noche.